Muy buenas tardes, bienvenidos a otra charla más de nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia del maestro Jaime Andrés Gómez Durán, quien es candidato a doctor en Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Él tendrá su charla Reciclaje de chatarra electrónica, minería urbana en la búsqueda de una economía circular. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Adelante con tu Bueno, charla. está bien. Comienzo, efectivamente, la charla se llama Reciclaje de chatarra electrónica en el marco de mi proyecto de grado que he desarrollado en la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Naturales y Exactas. Un poco de lo que vamos a ver hoy es pues el grupo de investigación donde hemos desarrollado parte de lo que les voy a mostrar. La introducción mostrando el panorama, los modelos económicos y un poco de la Agenda 2030, en la cual se basa el modelo económico escogido, que es la economía circular, dentro de lo cual se destaca la minería urbana, una parte del trabajo realizado dentro del grupo de investigación y pues las áreas de oportunidades. Primero parto con la presentación del grupo, que está liderada en el caso de reciclaje de residuos electrónicos por el doctor Seferino Gamiño, profesor de la División de Ciencias Naturales Exactas de la universidad, pues en su experticia de extracción líquido-líquido y extracción de metales a partir de estos residuos y de minerales. El doctor Fernando Gómez, cuya área de experticia es la optimización y simulación, principalmente enfocada en el aprovechamiento de residuos orgánicos, pero en que se encuentran en el marco de los residuos sólidos urbanos. El maestro Daniel Ramírez, que tiene área de experticia para extracción de litio y cobalto, y pues su servidor, el cual me he enfocado a la extracción de metales como oro, plata, cobre, plomo, hierro, y pues desarrollo de nuevos solventes. Igual también aprovecho para hacer la invitación, ya sea a estudiantes de ingeniería química, que el grupo siempre está abierto a colaboración y pues a recibir nuevos miembros. Nos encontramos en la División de Ciencias Naturales y Exactas. Aprovecho para mostrar el nuevo edificio que se entregó este año, de nuevos laboratorios, y pues el edificio en la parte inferior, que es el de laboratorio, en donde está justo al frente de los posgrados de Ingeniería Química, en donde se está llevando a cabo la mayor parte de esa investigación, de esos proyectos. Entonces, ya empecemos en la parte de introducción con el panorama. En el 2012, aproximadamente unos 10 años, un poco más, la producción mundial de residuos sólidos se estimó en aproximadamente 1.300 millones de toneladas, de las cuales actualmente se presumen que puedan llegar a ser 2 millones de toneladas. Quiere decir que en un lapso de 10 años casi se ha duplicado esa cifra. América Latina produce aproximadamente un 12% de los residuos sólidos urbanos mundiales, con una cifra de 240 millones de toneladas. Por una parte, los residuos aún no reciben una disposición adecuada. Algunos países no tienen un sistema integral de gestión de los residuos, lo cual tiene aún en América Latina en algunos aspectos que mejorar. En caso de México, se generan aproximadamente unas 157,000 toneladas por día, según los datos del INEGI, haciéndose una recolección de aproximadamente un 84%, y una cifra bastante preocupante es que solo se recicla aproximadamente un 10%, un poco menos del 10%. Entonces, siendo de mucho interés el desarrollo de planes que promuevan el reciclaje, y pues tanto en la parte de logística como en la parte de transformación de manera industrial. Ahora, todo eso se basa, esa generación de residuos, en el modelo económico actual vigente, que es el modelo lineal.
el cual se basa pues en la extracción de recursos naturales, los cuales pueden ser renovables, perennes, como la luz solar, o no renovables, que ese es en particular el caso que siempre nos preocupa, que son los combustibles fósiles y por otra parte los metales que se extraen a partir de la minería. Eso todo entra a un proceso de producción en donde se transforma de manera industrial para elaborar diferentes productos. Tienen diferentes niveles que llegan al consumidor y finalmente cuando el equipo o el producto cumple su ciclo de vida, su vida útil, pues simplemente se desecha. Ese modelo tiene dos problemas principales. El primero es que los recursos no son ilimitados. Entre más se extraiga, menos queda. Y no siempre lo que queda es fácil de extraer. Entre más se extrae, digamos que lo que va quedando es mucho más difícil de procesar. Entonces, eso eleva tanto los costos del producto, porque empieza a veces escasez de materia prima, como también, pues, una afectación al medio ambiente, porque estas extracciones tienen que llevar un proceso de transformación del medio ambiente y que generalmente tiene repercusiones negativas. Y por otra parte, la cantidad de residuos al no ser tratadas, pues simplemente los volúmenes de generación de desechos va creciendo y llega un punto en que se convierte en un problema. Desde el punto de vista de rellenos sanitarios, que usualmente lo que se acostumbra es llevar los residuos a un relleno sanitario, pues estos rellenos sanitarios se van llenando con el tiempo, se sobrepasa la capacidad y presentan diversos problemas dentro de lo que son focos de contaminación, generación en el ambiente y las personas que viven alrededor de estos, que inclusive en Guanajuato este año hubo un problema con un pequeño incendio y que si no son tratados a tiempo estos residuos, son como una bomba de tiempo, donde se colocan. Entonces, en todo eso se tratan de buscar soluciones y un modelo que se busca implementar actualmente es el modelo de economía circular. El modelo de economía circular no quiere decir que ya es autosustentable y ya no necesita los recursos naturales. Sí hay como lo pueden notar, se sigue necesitando extracción de materia prima a partir de los recursos naturales, pero los cuales se busca que sea lo menor posible, dado de que por cambios demográficos, aumento de la población, cambios de requerimientos, pues obviamente se necesita cambiar la cantidad de materia prima que se necesita, entonces por ende siempre se va a necesitar la extracción de estos materiales. En primer lugar, el diseño, ya siguiendo la etapa, no solamente busca que el diseño del producto, haga la redundancia, cumpla con los requerimientos del cliente, con los requerimientos del consumidor, sino que a su vez facilite el reprocesamiento y reciclaje de estos bienes materiales. Se pasa a una etapa de producción, distribución, y cuando se llega al consumo, lo que se busca es que el equipo no se deseche cuando ya tenga una falla, sino que sea fácilmente arreglable, que se pueda reutilizar, reacondicionar. Cuando ya el material, por diversas razones, no pueda ser arreglado y no pueda llegar nuevamente al reuso, se pasa a una etapa de recolección que se busca en esta etapa que las empresas no se deslinden de la responsabilidad del producto generado, sino que también tengan una responsabilidad extendida del residuo generado a partir del producto. Hay una etapa de recolección y se lleva a reciclaje. ¿Qué se busca en el reciclaje? Pues extraer la materia prima que más se pueda de este residuo generado. ¿Qué logro con eso? Que la cantidad de residuos que yo estoy generando
sea menor y que la cantidad de recursos naturales que estoy consumiendo sea menor. Estoy resolviendo dos problemas. Eso en base es la economía circular. Ahora, dentro de la economía circular aparece la minería urbana, que se define como el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, recuperando los componentes y materias primas de su interior. El concepto no es nuevo, fue desarrollado en Japón en aproximadamente los años 80, y esto fue debido a que Japón desde estos años empezó a desarrollar una industria electrónica bastante fuerte, desde con empresas con el tamaño de Sony, que lo que buscaba con sus modelos de economía era asegurar su cadena de producción y que los recursos, la materia prima que se usaba, no fuera a escasear, que ese es uno de los problemas que se genera. Si empieza a escasear la materia prima, no puedo seguir produciendo o se van a elevar mucho los costos de producción. Entonces, la minería urbana nace como una solución a un problema de abastecimiento en lo cual estoy tratando de recuperar el material que estoy usando para la producción de los residuos de los productos que ya fueron comercializados y que ya llegaron a su etapa final de uso. Ahora bien, para poder hacer esta minería, esta extracción y recuperación de la materia prima, yo tengo que saber clasificar para poder proponer un sistema de recuperación de metales y de materia prima dependiendo de los equipos. Aunque la clasificación varía, yo puedo clasificar los residuos electrónicos de los equipos que son, pues principalmente se basan en componentes electrónicos, ya sean los computadores, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, impresoras, reproductores, bocinas. ¿En qué se basa esta clasificación? Bueno, en que el componente principal pues es un tablero electrónico y el cual lo que busca es el control y que nuestros equipos puedan hacer más tareas por un control son los controladores electrónicos. Los residuos eléctricos, que usualmente son considerados residuos grandes, son aquellos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica o en energía térmica, como son los refrigeradores, las lavadoras, los equipos de limpieza como las aspiradoras, que son equipos que son principalmente eléctricos. Su función simplemente es convertir electricidad en este tipo de energía necesaria. Obviamente, hoy en día, muchos de estos equipos grandes también tienen componentes electrónicos. Las neveras ya tienen tarjetas electrónicas, las lavadoras tienen tarjetas electrónicas. Lo que se busca es, pues, deslindar esta tarjeta electrónica de estos equipos, que a final de cuentas en su utilidad siguen manteniendo esta gran parte de residuos eléctricos. ¿Y para qué nos sirve? Porque cada tipo de metal y cada tipo de recuperación que voy a hacer requiere un proceso que a veces es sencillo y a veces es un poco más complejo. Un ejemplo es que si yo voy a recuperar hierro, pues simplemente puede ser por medios magnéticos. Pero ya cuando son otros metales, ya requieren un procesamiento y pues obviamente no voy a procesar todo el tiempo, voy haciendo separaciones por etapas. Todo esto fue recopilado y la ONU, dentro de la Agenda 2030, propuso los Objetivos del Desarrollo Sostenible. No voy a entrar en detalle en cada objetivo, pero dentro del marco de la economía circular se busca cumplir el objetivo número 12, el cual habla de la producción y consumo responsable. Y hago una aclaración, no solamente es producir, es que desde el punto de vista cultural, las personas tengan un consumo responsable, sepan darle el valor y aprovechar al máximo los recursos que se tienen disponibles.
A su vez, también se promueve la industria, la innovación y la infraestructura. Se busca también disminuir las acciones negativas en el clima, en la vida submarina y subsecuentemente otros objetivos que indirectamente con el desarrollo de estas tecnologías se empiezan a cumplir. De México, al ser parte de las Naciones Unidas y como país en vía de desarrollo que quiere implementar estos sistemas dentro del país como tal, y también por los tratados internacionales como son los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y los tratados de libre comercio, especialmente el de Norte, que es firmado con Estados Unidos y Canadá, propone normativas internas como la ley GEPA, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, que fue propuesta en el 2003 y en el 2018 tuvo una actualización precisamente por todo lo que implica la nueva cantidad de residuos, sobre todo los residuos inteligentes, los residuos peligrosos, y acompañado de la norma 161 del Semarnat. También ha recibido apoyos del Fondo de las Naciones Unidas para proyectos, para políticas que promuevan la implementación de una economía circular, la gestión, la parte logística, así como de manera de procesos industriales, cómo pueda ser implementado y recuperar los recursos que se están siendo desechados y pues así disminuir la cantidad de residuos generados. Todo esto, bueno, desde la Universidad de Guanajuato, en el proyecto de investigación que yo he estado desarrollando junto al doctor Seferino Gamiño y el doctor Fernando Gómez, una pequeña parte de todo lo que se está haciendo. Dentro de la minería urbana es la recuperación de metales, oro, plata, cobre, paladio, estaño, cobalto y litio. Y también nos hemos dado a la tarea de recuperar metales pesados, como es el plomo. A veces, por temas económicos, uno siempre piensa en solamente recuperar aquello que es valioso, pero también se tiene que hacer en esa parte de la generación de residuos, verificar que los residuos que se están generando no produzcan un daño al medio ambiente y a las personas y a la flora y fauna que pues obviamente está circundante en las zonas donde se liberan estos desechos. Entonces, por una parte se ha hecho recuperación de cobre, principalmente porque es en mi caso es el metal más abundante en los tableros electrónicos, de oro y plata porque tienen un alto valor. El caso del cobalto y litio, principalmente en las baterías, que eso ya es tema de otra persona, y en particular en mi caso estaño, plomo, porque se ha encontrado en la soldadura y en concentraciones que realmente sobrepasan lo permitido. Entonces, la idea es, dentro de este marco de la economía circular, proponer procesos, establecer condiciones que económicamente sean viables, que sean medio ambientalmente amigables para recuperar estos metales y evitar su desecho. La composición de los residuos, en el caso de México, tuvimos que hacer un análisis económico para ver cuánto de este material se generaba. Es un poco difícil conseguir estos datos, entonces lo que se empezó a hacer fue como una estimación, dependiendo de los datos de diversos países que tenían economías similares. Y pues se encontró que pues, la composición de los residuos sólidos urbanos son principalmente orgánicos, lo que se encuentra comida, papel, madera. En el caso de los residuos electrónicos, de aparatos eléctricos y electrónicos, era un porcentaje relativamente pequeño, y de los cuales los tableros electrónicos tenían una composición muy pequeña, de 1 a 3% en peso. Entonces, estábamos verificando con estos volúmenes de generación, con estas estimaciones,
si era viablemente y económicamente viable llevar a cabo este tipo de procesos. Es un paso que se hizo. Se establecieron condiciones se buscaron concentraciones reportadas de cobre, de oro, de plata, paladio, platino, de cobalto, las cuales tuvieron que ser verificadas en los equipos que se estaban trabajando porque la naturaleza de la composición de estos metales varía dependiendo de estos tableros. Y se hizo una estimación por medio de una metodología propuesta por Mogel del Instituto de Politécnico Nacional, en el cual se pudo calcular en millones de unidades de computadores personales, laptops y celulares y tabletas. Los equipos que más se consumían y por lo tanto que más desechos generaban eran los teléfonos celulares inteligentes, los cuales llegaron hasta aproximadamente en el 2018, según nuestros cálculos, a ser aproximadamente unas 3.000 toneladas métricas. Es una cifra que empezamos a hacer cálculos preliminares y se encontró que en el mercado del 2022 aproximadamente, según los valores que tenían en ese momento, de oro y de plata eran de aproximadamente unos 17 millones de dólares al año en oro, en bruto obviamente, y de plata era de aproximadamente 1 millón de dólares, lo cual, a pesar de los volúmenes relativamente pequeños que se mencionaron y de ser una fracción relativamente pequeña de los residuos sólidos urbanos, tiene valores muy grandes, en lo que se encontró una factibilidad económica y que tiene dos ventajas principales. Una es la recuperación de estos valores en dinero y otra que al yo tratar estos desechos evito que sean liberados directamente al relleno sanitario o peor aún a otros cuerpos que no son debidamente controlados y se genere, por ejemplo, la liberación de plomo, la cual obviamente tiene sus repercusiones negativas al ser un metal pesado. Entonces se hicieron diversos trabajos, se hizo la determinación de las condiciones y tratamiento para extracción de todos estos metales, como fueron el oro, la plata, de cobalto y litio en las baterías, de cobre, hierro, plomo y calcio. Se desarrollaron nuevos solventes para la extracción de algunos de estos metales, así como una estimación, en primer lugar, de la viabilidad económica de la minería urbana, en este caso de teléfonos celulares, computadores y laptops. Por hacer, bueno, hay diversas áreas de oportunidades, dentro de las cuales están la evaluación de la circularidad, por medio de nuevas metodologías como es la GRI, la cual permite evaluar por medio de índices que da circular es un proceso, el establecimiento de metodologías que permitan tanto llevar a cabo el escalamiento y construcción de plantas para procesos, así como la ubicación por medio de optimización de cadenas de suministro, que está ligado a los procesos de logística. Llevar a cabo un diseño inteligente de estos equipos, los cuales es una ventaja y una desventaja porque cada año van variando y produce un reto tener que estar analizando este tipo de residuos para poder proponer unas condiciones favorables que permitan la extracción. Y finalmente, y no menos importante, es la culturización. También desde la transversalidad se deben buscar, digamos que, medidas políticas que permitan que las personas
se concienticen más, generen una menor cantidad de residuos al usar de una manera más efectiva los recursos que se tienen y evitar el desecho, eh, así a primera mano. Esto, bueno, sería todo. Me despido con la frase de Richard Benson, que las oportunidades son como los taxis, siempre hay otro que viene. Y pues quedo atento a los comentarios, dudas y preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Y sí, tenemos aquí unas preguntas que te voy a hacer para que nos hagas favor de contestarlas. Sí, claro. Sí. La primera, ¿cuáles metales se encuentran en la chatarra electrónica y en qué concentración se encuentran? Por ejemplo, la verdad hay muchísimos metales. Un residuo electrónico es una tabla periódica. Eso tiene aproximadamente unos 54 elementos base de la tabla periódica. Obviamente las concentraciones varían. De las que hemos investigado, por ejemplo, el cobre se encuentra en aproximadamente un 40% en peso. Es muy, muy abundante. Metales como el hierro, el aluminio, se encuentran entre un 10-15%. Y esto sin contar el cableado, o sea, solamente los tableros electrónicos. Materiales como el oro ya se encuentran en composiciones un poco más pequeñas, incluso de las que se habían reportado, de aproximadamente 80 partes por millón. Siendo una comparación rápida, 80 partes por millón con respecto a los minerales que hoy en día tienen la mayor riqueza son de 10 y 15 partes por millón. Quiere decir que tenemos 8 veces más oro en estos tableros electrónicos que en los minerales de mayor riqueza, de los cuales actualmente se extrae el oro. De plata se tiene aproximadamente entre 1.500 a 2.000 partes por millón. Hay otros metales, pero digamos que eso pues, no se han investigado porque son muchos. Muy bien. La siguiente. ¿Existe un solo tratamiento general para el reciclaje de la chatarra electrónica? No. Precisamente por eso a veces se tiene que clasificar y separar. El proceso de reciclaje comienza desde el momento de la chatarrización, de que se separa, por ejemplo, por medios electromagnéticos, lo que es el hierro y los componentes magnéticos que usualmente se usan en el revestimiento. Eh, Hay, por ejemplo, estructuras que son de aluminio, hay cableado, entonces hay como una separación primaria, separación física. Luego de esto hay una separación ya clasificada entre, por ejemplo, componentes electrónicos, baterías y tableros electrónicos. Entonces, estos tableros electrónicos se pueden llevar directamente a una trituración, a un proceso de lixiviación, que es la parte de extracción de metal, y luego un proceso, bueno, existen varios procesos, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de estudiar el residuo, porque dependiendo lo que tenga, yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tratamiento ácido, con ácido sulfúrico o con ácido acético. También depende mucho cómo esté fragmentado y los diferentes tamaños que pueda tener el residuo. Entonces, se necesita como hacer un estudio, así como si fuera una mina, que en Guanajuato son expertos. Sí, sí. Hay que hacer un estudio de la piedra, hay que hacer un estudio de residuo y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que manejar estas condiciones. Pero hay que hacer un estudio previo del residuo. Muy bien. Y por último, ¿por qué se debería reciclar la chatarra electrónica y qué método es el más efectivo? Bueno, la principal razón es porque vale dinero y junto a ella es que
si yo trato la chatarra electrónica, estoy evitando que ésta llegue a los rellenos sanitarios y pueda causar un problema de contaminación. Entonces, las dos siempre que van de la mano, razones económicas, es dinero y estoy evitando que lleguen La a medio contaminación. ambiente. ¿Qué método es más efectivo? Ahí vuelvo a la misma pregunta anterior, depende. ¿De qué? Del tipo de chatarra que se tenga. Lo ideal siempre es tener varias etapas, una separación mecánica, un pretratamiento mecánico y ya finalmente un proceso hidrometalúrgico, porque a veces se llega directamente a hornos y se quema. Y la idea es que en esta parte se haga lo que sea más ingenieril posible de desarrollo de tecnologías que permitan la extracción de estos metales sin llevar a cabo una quema. Ya cuando se va a procesar el metal, que sí necesita que se funda, pues ya es diferente, pero mientras que sea para la recuperación, lo ideal es que sean sistemas que eviten la quema indiscriminada de estos residuos. Ok, muy bien. Pues Jaime, ¿algún comentario final, algún saludo desde Colombia que nos quieras dejar? No, pues muchas gracias y pues un saludo especial al doctor Seferino Gamiño, al doctor Fernando Gómez y pues a todo el posgrado de Ingeniería Química. Siempre se extraña Guanajuato y más ahora en octubre en el Cervantino. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Esperemos por aquí verte pronto con otra charla interesante como esta. Sí, saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.